Temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para empezar otra jornada con Combinación Clave. Estamos en contacto ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la diputada del PPD, Cristina Girardi. Cristina, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hay un par de cosas que nos encantaría conversar contigo. Una de ellas son algunas de las medidas que se han propuesto para intentar, así como hay otras, como están las medidas que se han propuesto también desde el gobierno, por ejemplo, las cajas de alimentos con todas sus implicancias que probablemente también podemos conversar, los bonos o subsidios que se han establecido. Hay un punto respecto de un punto bastante importante porque se dan un montón de cosas, Cristina, y tiene que ver con, en el caso particular de lo que tú has propuesto junto a la diputada Rojas, era la prohibición de cancelación de matrícula por no pago durante el periodo de la pandemia. Y eso, por cierto, abarca un montón de otras obligaciones que a veces se tienen, que son cotidianas, que funcionan súper bien cuando las cosas están normales, pero que cuando se tranca todo, mucha gente no tiene ni una posibilidad de poder tomar una decisión sobre si es que pagar una cuota o comprar en el supermercado o tener que comprar un, qué sé yo, balón de gas o alguna otra cosa para el invierno. ¿Cuál es la mirada que te lleva a generar la posibilidad de prohibir esta cancelación de matrículas por no pago? Mira, básicamente tiene que ver con que en Chile nosotros hemos peleado muchísimo para que la educación sea efectivamente un derecho, ¿no? Cuando los países hacen efectivo este derecho, ¿ya? El acceso a la educación no está mediada por la cantidad de plata que tú tienes en el bolsillo, ¿no? Lamentablemente en Chile eso no es una realidad, ¿ya? Y cuando tú quieres acceder, ¿ya?, al colegio, porque la Constitución lo que garantiza es el derecho de los padres a elegir el establecimiento donde quiere que sus hijos eduquen, ¿ya? No así, ¿ya?, garantizar que esa elección sea total, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, no tengo recursos y quisiera que mi hijo fuera a un colegio particular pagado, ya simplemente no lo puedo hacer. Entonces, el derecho a la educación en Chile no es un derecho completo, ¿no? Es un derecho a medias, por decirlo así, ¿no? Y por lo tanto, este artículo lo que hace es que si tú estás en un colegio en donde estás pagando, y efectivamente lo que te garantiza hoy día la ley es que si tú no puedes pagar la colegiatura, el arancel, lo que te garantiza la ley es solo ese año escolar, o sea, durante el año escolar, o sea, durante este año efectivamente ningún niño podría quedar, a pesar de no tener recursos, ¿no? No vas a perder este año, ¿ya? No te van a echar del colegio, no te van a impedir efectivamente que tu hijo siga desarrollando su actividad escolar, pero para el próximo año te van a cancelar la matrícula si tú no pagas, ¿no? Sí. Y eso no está garantizado en la ley, ¿no? Entonces, aquí se interrumpen las trayectorias educativas, ¿no? Y claramente si tú no tienes recursos, por ejemplo, no pudiste pagar este año, ¿no? Y obviamente resulta que vas a tener que empezar a pagar el otro año, el año anterior, si es que tienes recursos, y a lo mejor no puedes volver a pagar la matrícula, no te van a dejar ingresar a tu hijo en el año siguiente. Entonces, el objetivo es que esta pandemia ya no destruya de alguna manera el derecho a la educación y no destruya esta trayectoria escolar que es tan relevante. O sea, los niños, cuando tú los cambias de colegio, por la razón que sea, porque los echan, o sea, es un trauma bien brutal para los niños, ¿no? Entonces, la idea es que las familias tengan tiempo de recomponerse, ¿no? Y de mantener la trayectoria educativa. Ningún padre va a dejar o ninguna mamá va a dejar de pagar si es que puede pagar, ¿no? El tema es que cuando puede pagar, efectivamente, esto se resuelva, pero que los niños no interrumpan su trayectoria.
¿no? Ahora, ese es el sentido de la norma que estamos proponiendo, ¿no? Sí, estamos conversando con la diputada de PPD, Cristina Girardi. Ahora, eso que has descrito calza con, o engarza más bien, con la lógica educacional de que a ti te cobran por mantener a tu hijo ahí, digamos, puede ser la particular subvencionada o la educación privada. La educación pública tiene otro estatus, supongo. Claro, bueno, en la educación pública tú tienes educación gratuita, o sea, es absolutamente gratuita, ¿no? Y efectivamente, si tú no puedes pagar un colegio privado, tienes posibilidad de irte a la educación gratuita, ¿no? Eso está hoy día y eso es posible. El tema es también esta lógica de que si tú no pagas, no tienes derecho, ¿ya? Y eso contraviene el derecho a la educación, ¿no? O sea, tú pagas, efectivamente, cuando tú eliges un colegio privado y lo pagas, ¿no? Bueno, hay muchos colegios que efectivamente cuando un papá en forma muy esporádica hacen esfuerzo algunos colegios, ¿no? Colegios que son más humanistas, que tienen menos la lógica del negocio metida en la cabeza, hacen esfuerzo y les dan beca a los niños, hacen esfuerzo, como hacen las universidades también, ¿no? Y esta norma nosotros también la hicimos para las universidades, ¿no? Esto que se va a aprobar, que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, nosotros también establecimos que las trayectorias educativas dentro de la universidad no se pueden sancionar si es que tú no pagas, ¿no? No se pueden interrumpir si es que tú no pagas. Eso ya se aprobó en la Cámara para las universidades, ¿no? Entonces sería ilógico que tú no lo plantearas también para los colegios particulares pagados y para los particulares subvencionados. Más aún en los particulares subvencionados que reciben recursos del Estado además, ¿ya? Esta norma está hecha para ambos, para los particulares subvencionados, ¿ya? Y para los privados. A ver, hay un punto ahí que probablemente estoy tratando de jugar al abogado del diablo aquí, a ver, para ver cómo se puede de alguna manera evaluar esta medida a los ojos de alguien que eventualmente considere que no es conveniente. Normalmente, cuando a ti te dicen, mira, en un colegio particular, la persona que paga esa plata, bueno, tiene un estatus económico probablemente distinto de la persona que está obligada a acudir a un colegio público del barrio porque no tiene otra opción. Desde ese punto de vista se acotan muchísimo las opciones de cierta parte de la población que no tiene de verdad grandes opciones y otras que sí lo tienen y que por lo tanto optan por un colegio particular privado. Desde ese punto de vista, ¿cuál es hay alguna tiene que justificarse de alguna manera específica el que no se pueda pagar, por ejemplo? Tanto en para que la ley no sea un incentivo para dejar de pagar pudiendo pagar. No, claro, lo que pasa, mira, el proyecto, para que lo entendamos bien, el proyecto de arancel, de suspensión de arancel que se presentó en la Cámara para suspender los aranceles en las universidades, mutó, ¿no?, a que no fuera suspensión de arancel, porque ahí tú estimulas al no pago, sino que las universidades no sancionaran, ¿no? No tomaran sanciones respecto del no pago, ¿ya? Y sí, como promover que las universidades hagan todo el esfuerzo posible para que los alumnos que están en condición socioeconómica deprimida o alterada por el COVID, y tiene que ser por el COVID, no puede ser por otra razón, digamos, ¿ya? Las universidades no tomarán sanciones. En eso se convirtió ese proyecto. Esto es lo mismo, esto no es que tú estés suspendiendo para todos, ¿no?, el arancel del colegio, o sea, la mensualidad, sino que es que en el caso, y eso tienes que tú justificarlo, y el proyecto lo dice, ¿no? Dice claramente, mientras se acredite que la situación financiera de las familias se ha visto menoscabada por la situación de la pandemia por COVID, ¿ya? Sí. O sea, no es para cualquier caso, es
solo en ese caso, ¿ya? Y que realmente la familia no pueda pagar, o sea, eso se tiene que acreditar, ¿ya? Y esto no es para eliminar y eximir del pago, ¿ya? Esto es para que la familia tenga el tiempo necesario para recomponerse y pueda pagar después, en acuerdo con el colegio, en cuotas, etcétera, lo que debe del año anterior. La idea no es tampoco decir que si la persona efectivamente eligió un colegio y quiere permanecer en ese colegio, tiene que saber que va a tener que pagar o después, o antes o después, digamos, no puede, pues es una elección que la persona efectivamente, como tú dices, tomó conscientemente la decisión de ir a un colegio que exigía un pago mensual. Nosotros estamos resguardando la trayectoria escolar del niño o de la niña, ¿ya? Y que creemos que es importante que podamos generar normas que resguarden mientras termina la pandemia y mientras termina esta crisis. Esto no es eximir del pago, es un poco lo que ya pasó para las empresas privadas de servicios básicos, ¿ya? No es que te eximan del pago, no es que tú no pagues la luz, quede eximido de pagar la luz, el agua o el gas, ¿ya? El gas de cañería, ojo, porque el balón de gas quedó absolutamente fuera, ¿ya? Que es lo que la mayoría de la gente tiene como forma de abastecimiento, ¿no? No es que tú no pagues, que te eximan del pago. Tú vas a tener que pagar después en las cuotas respectivas de acuerdo a lo que tú acuerdes con el colegio, ¿ya? Y en el caso de las empresas de servicio, que también son privadas, pasa lo mismo. Por lo tanto, no se puede considerar como algo que no debiera hacerse, porque además no así en los servicios básicos, ¿ya? El derecho a la educación existe y está en los convenios internacionales que Chile ha suscrito. Estamos conversando con la diputada del PPD, Cristina Girardi. ¿Y en qué trámite está actualmente este proyecto? Bueno, lo ingresamos ayer, ¿no? Esto tiene que ser revisado por la Cámara para ver si es admisible, y estaría, yo creo que la próxima semana en la cuenta, y la presidenta de la comisión, una vez que se da cuenta en la sala del proyecto, tendría que ponerlo en tabla, ¿ya? Y que pudiéramos avanzar, ¿ya? Este proyecto es como la misma lógica que hicimos para las universidades. Entonces, si lo hicimos para las universidades, no debiera haber problemas de admisibilidad para los colegios, porque las universidades privadas tienen el mismo rol o la misma estructura, si tú quieres, que los colegios privados. Cristina Girardi, te quiero preguntar otra cosa. Tú fuiste una de las personas que recibió desde un punto de vista, por lo menos de las declaraciones, con mayor, yo te diría, amplitud, el cambio de ministro de Salud. Hablaste de que París, el actual ministro, tiene una visión de salud distinta a la de otros ministros, que tiene una experiencia que eventualmente va a llevar al ministerio, y hablaste muy halagüeñamente de lo que puede ser su gestión. Cuéntanos un poquitito qué te implica o qué te indica que eso pueda suceder. Yo creo que, es como, la diferencia es tener un ministro de la Clínica Las Condes, ya que ha vivido toda su vida prácticamente en la Clínica Las Condes, versus un ministro que fue general de zona, que ha trabajado en la salud pública, ha trabajado en hospitales, ¿ya? Tiene la visión de lo que pasa, ¿ya?, en la salud pública, y tiene visión de salud pública, ¿ya? Yo creo que Malianich, el problema además de su carácter, ¿ya?, que también influye, ¿ya?, además de que todos sabemos que una persona con una soberbia bastante marcada, ¿no? Más allá de eso, ¿ya?, él mismo no conoce la realidad de lo que ocurre en los hospitales en Chile. O sea, esto de que dijo yo no sabía el nivel de pobreza que había en nuestro país, yo creo que eso tiene que ver con la visión de mundo que tiene Malianich. Malianich tiene una visión... Él habló de nivel de hacinamiento, para ser más preciso. Sí,
bueno, pero es que el hacinamiento está asociado a la pobreza. Tú no vives hacinado si eres rico, ¿ya? Está hacinado, o sea, si estás hacinado, y yo que fui alcaldesa de Cerro Navia, ¿ya? Te lo puedo decir, que era Cerro Navia una de las comunas más pobres de la región metropolitana, a su vez era una de las comunas más hacinadas de la región metropolitana, ¿ya? Porque efectivamente está muy vinculado al tema de la pobreza, y ahí muchas de las enfermedades, desde la tuberculosis se sabe que efectivamente están relacionados con pobreza, con hacinamiento, y van juntas, digamos, ¿no? Entonces, ese desconocimiento, ¿no? Juega efectivamente una mala pasada, ¿no? Para tener visión de salud pública, ¿ya? Y yo creo que, a diferencia de Marianich, aparte de haber sido también dirigente gremial del Colegio Médico, París tiene una visión más amplia respecto de qué es lo que pasa en la salud pública en Chile. O sea, cuando un ministro te dice tenemos el mejor sistema de salud del mundo, ¿no? Del planeta, está claro que no conoce lo que tenemos, ¿no? Porque claramente, o sea, si tú vives la salud pública, ¿no? En Chile, más allá de las cifras, ¿no? Vas a darte cuenta de que la realidad de los hospitales es brutal, ¿no? Es brutal. O sea, yo he tenido que denunciar casos, por ejemplo, de personas que, por ejemplo, una vesícula biliar, una persona que te dice se me pasó el plazo del GES, no me llaman del hospital para operarme porque tiene que hacer una operación de urgencia, ¿ya? Va a averiguar, ¿ya? Y resulta que aparece operada por el sistema, ¿ya? O sea, cosas como esas ocurren en nuestro sistema, o gente que se muere esperando operaciones. Eso todo el mundo lo sabe Marianich, pero no lo tiene incorporado, lo que ocurre y cómo se vive la salud pública en Chile. Yo creo que París tiene una visión un poquito más cercana de lo que ocurre, porque ha trabajado en hospitales, ha trabajado en la salud pública. Y desde ese punto de vista, diputada, ¿qué es lo que usted esperaría, por ejemplo, en términos concretos, ver del diferente en la gestión que está comenzando a realizar el nuevo ministro Enrique París? Bueno, ¿dónde se notarían esos cambios o esas diferencias? Lo primero que quiero señalar es que a mí me parece que París no recibe completamente una situación bien compleja, no va a ser fácil, no es para nada, o sea, para cualquiera que hubiera recibido la situación de salud en la situación en que está la pandemia en Chile, con las medidas que ya se tomaron, yo creo que esta cuestión explotó, y yo creo que eso tiene que ver con la salida de Marianich también, ¿no? Creo que esta cuestión se fue, ya se arrancó, se desbordó, y no es fácil recibir esto, o sea, no es yo creo que aquí se va se va a tener que plantear un trabajo muy colectivo, y que yo creo que eso es un poco lo que ha anunciado también París, ¿ya? De toda la comunidad nacional, o sea, no solo los médicos, no solo las enfermeras, no solo los agentes de salud, ¿ya? Sino que también de las organizaciones sociales, de la comunidad como tal, ¿ya? Yo creo que aquí tiene que haber una participación muy alta también de las comunidades en la toma de decisiones, y asumir también responsabilidades. Ojo, que cuando tú participas en la toma de decisión, también asumes responsabilidad. La participación para mí no tiene que ver solamente con yo criticar, ¿ya? Tiene que ver con que si yo participo de las decisiones, tengo que asumir las consecuencias también de esas decisiones. Y eso es muy importante a la hora de que una comunidad participe, ¿ya? Y yo creo que esas son las cosas que a mí me parece que tienen que ocurrir en este proceso para que vayamos mejorando respecto a lo que hemos venido empeorando, ¿ya? Y también creo que es necesario asegurar, y ahí yo creo que el ministro tiene un rol muy importante en el gabinete también, ¿ya? De decir que si la gente no tiene los recursos necesarios para quedarse en la casa, ¿ya? No se va a poder quedar en la casa, simplemente,
¿ya? Si el Estado no te asegura, o sea, nadie te puede sancionar. Por ejemplo, ayer yo leía que se aprobó el proyecto de ley en el Senado de aumentar las sanciones a aquellos que no respeten la cuarentena, ¿ya? Pero es muy distinto no respetar la cuarentena porque estás haciendo una fiesta, ¿ya? A que si tienes que salir a ganarte el pan y alimentar a tu familia, ¿ya? Entonces tú no puedes recibir una sanción si es que no tienes que comer, ¿ya? Y eso... Sí. Eso claramente ha costado mucho que el gobierno lo vea. De hecho, todos los proyectos, o sea, este proyecto que aprobamos ayer, que es un préstamo, en gran parte a las personas que están hoy día, que han visto disminuir sus ingresos, ¿ya? Son temas que nosotros venimos planteando de hace rato. O sea, esto de que se haya aumentado de 75.000 a 100.000, ¿ya? Eso nosotros lo planteamos desde un inicio, ¿ya? Este subsidio que además ayer también quedó en la norma, ¿no? Que tú efectivamente tienes que avanzar, ¿ya? Y tienes que entender, ¿ya? Que parte de la cuarentena, ¿ya? Si tú realmente quieres asegurar cuarentena en un país, ¿ya? También tienes que asegurar los ingresos necesarios para que esa persona se pueda quedar. Y yo creo que todavía no lo hemos asegurado, ya a pesar de lo que se aprobó ayer, ¿no? Pero no vamos a tener una cuarentena real y eso va a impedir efectivamente que tú tengas la posibilidad de salir más rápido de esta crisis, ¿no? O sea, nos vamos a quedar mucho más tiempo en la pandemia, en el contagio, si efectivamente tú no puedes asegurar la cuarentena. Estamos conversando con la diputada del PPD, Cristina Girardi. Oye, hay una pregunta que plantea Ramón aquí en Twitter que es interesante sobre el tema anterior. Dice, hay colegios que son pyme o que tienen préstamos bancarios. ¿Cómo se aseguran los gastos de salarios y operacionales del colegio y que no quiebre, suponiendo de que eventualmente tenga una cantidad de apoderados que no puedan pagar las cuotas del colegio particular o particular subvencionado? ¿Cómo ese colegio se garantiza que, no se desfonde por justamente falta de pago? ¿Hay una contraparte de apoyo del Estado directamente ahí? Bueno, yo creo que ese es un tema que vamos a tener que plantear, ¿no? Se supone que hoy día hay proyectos de apoyo a las pymes, ¿ya? O sea, obviamente se supone que tú ya tienes un canal supuestamente por ahí, ¿ya? O podríamos fortalecer ese canal y plantearlo a nivel de educación, ¿no? O sea, a nivel de Hacienda para hacer efectivo ese acceso, ¿ya? O sea, hay recursos hoy día que se destinaron a las pymes, ¿ya? Ahora, efectivamente, tanto no son elementos, y ahí también hay que hacer la crítica, ¿ya? De que son elementos que han sido bastante poco accesibles para las propias pymes, ¿ya? Hay que ver cómo se fortalece, y ese es uno de los temas que está pendiente, cómo se fortalece ese canal de apoyo para todas las pymes, no solo para las que son de educación. Ahora, en esto, los colegios que son pyme en general no tienen, no tienen aranceles así sumamente altos, ¿ya? Estamos pensando en aquellos que efectivamente tú no puedas pagar, ¿no? De hecho, lo que viene ahora, que puede ayudar en este proceso, es que tú vas a tener, en el proyecto que apoyamos ayer, ya vas a tener apoyos por otro lado también, ¿no? O sea, la idea no es que la persona no pague si es que puede pagar, ¿ya? No es eximir del pago, como yo te decía, sino que es verificar, generar un espacio de acuerdo entre el colegio y las personas que efectivamente puedan pagar en el momento que puedan pagar y no se interrumpa la trayectoria educativa. Esto, yo quiero aquí, y esto de hecho puede ser lo que nos decían, o sea, lo que nosotros decíamos en el proyecto de ley de aranceles de universidades, es que ese niño igual la familia no es que no quiera pagar, ¿no? Si esa persona sabe que en algún minuto te va a tener que pagar y puede pagar en el minuto, no va a querer a lo mejor traspasar la deuda para mañana si es que puede pagar hoy día. Pero en el caso de que no pueda pagar, no va a poder pagar igual,
¿ya? ¿Y qué va a pasar con ese niño si es que, por ejemplo, al año siguiente el papá está todavía en condiciones o la mamá está todavía en condiciones difíciles, pero 3 meses después se arregla su situación económica, resuelve, y ese niño va a perder el colegio a lo mejor por un tema coyuntural, ¿ya? Esto no es un tema que nosotros lo estamos planteando, ojo, de eximir del pago, y esto no es un proyecto que la norma dice se suspenden los pagos de mensualidad en los colegios. Nosotros no estamos rebajando, porque ese proyecto ya está en la Cámara, no estamos ni rebajando ni interviniendo en la decisión de lo que cobra el colegio. Estamos diciendo... Yo entiendo que lo que está preguntando básicamente Ramón es que hay colegios que son pequeños particulares, pero que no tienen que eventualmente, si es que se produjese una posposición de los pagos durante este periodo, donde ellos también tienen a su vez créditos o cosas de ese tipo, si es que el proyecto contempla la cadena completa del pago de educación. Nosotros, claramente, como esto es una iniciativa parlamentaria, tú sabes que nosotros no podemos... Sí, no pueden hacer proyectos de ley que impliquen gasto público, sí. Pero solo decirle a Ramón que ese niño, esa familia que no puede pagar, no va a pagar igual, ¿ya? Entonces, me refiero que ese niño va a perder el colegio nomás, punto, y no va a pagar, no va a poder de alguna manera, si hay una baja en la matrícula importante, imaginemos el siguiente escenario, que esta situación de pandemia obviamente va a ser una crisis económica bastante importante. Imaginemos que esos mismos colegios van a ver reducidas sus matrículas de manera muy importante igual, ¿ya? O sea, porque van a haber muchos niños que no van a poder pagar. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto, si eso implica que van a migrar a otras opciones más baratas, que es una posibilidad, ¿ya? Esos colegios pyme, o sea, van a tener que también igual reducirse igual, ¿no? O sea, van a tener igual una crisis económica. Estos van juntas. O sea, si yo tenía antes 500 alumnos y ahora tengo 300, porque 200 o 400, porque 100 fueron no pudieron pagar, ¿ya? Y yo les digo, no, sabéis que no podéis seguir en mi colegio porque no podéis pagar, ¿no? Van a ser 100 niños menos y seguramente eso no se te van a llenar esos cupos con 100 niños más porque están todos en crisis económica, ¿no? O sea, no es que hay que ver la dimensión global que esto tiene, ¿no? No hay que quedarse como en lo que a mí me afectó y punto. O sea, esto tiene un nivel expansivo bastante marcado y yo creo que hay que mirarlo, ¿no? Entonces los colegios yo creo que también tienen que hacer esa mirada, ¿no? Y que más vale que yo le dé la oportunidad a ese niño de mantenerse, que se mejore la condición económica, ¿ya? Y que de la familia, y que el niño vuelva a poder tener su trayectoria tal cual como estaba previsto. En algún minuto esperamos, uno espera que se normalice. Puede ser que no ocurra, ¿no? Pero pensando en positivo, que esto tiene, que todos estamos pensando que en algún minuto vamos a salir de esta crisis, y que yo creo que lo mejor que podemos hacer es acompañarnos los unos a los otros en esta salida y en este proceso. Cristina Girardi, diputada del PPD, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, que tengas buen día y buen día a tus auditores. Gracias. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos.